Como todos los martes, comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Escuchanos por internet www.fm1019online.com. También estamos en YouTube, busca Prohibido Olvidar, y también por Facebook y Twitter. Bueno, ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Cabe aclarar que el programa de hoy va en diferido, lo grabamos el lunes anterior, así que espero que la dinámica de la noticia no nos pase por encima. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno. Pero puede pasar. Puede pasar, está entre las posibilidades. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Propondremos un ingreso básico universal, dice Mario Masitelli, voto asistido y cuarto oscuro accesible, es lo que nos cuenta Carlos Matos. Y Camusi aclara, si tenemos tiempo, Chile avanza sobre territorio argentino. Muy bien. Pablo, ¿tenemos lista la columna de Alberto Cortés? ¿Cómo no? Ahí va. Muy bien. El 9 de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para monitorear la situación climática mundial, sus repercusiones y futuros riesgos, así como opciones para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos, e integrado por 195 gobiernos, emitió la primera parte del informe de su sexta evaluación. Los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema en su conjunto. Muchos de los cambios no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. Aunque las mejoras en la calidad del aire serían rápidas, podrían pasar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas mundiales se estabilizasen. Nuevas estimaciones sobre el calentamiento global en las próximas décadas concluyen que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados o incluso a 2 grados será un objetivo inalcanzable. Según este informe, las emisiones procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1 grado desde mediados del siglo XIX. Aunque las primeras estimaciones y predicciones sobre el calentamiento global y la actividad humana como origen del mismo han sido cuestionadas muchas veces por personalidades como el expresidente norteamericano Donald Trump e incluso por algunos científicos, la evidencia acumulada y el avance del conocimiento ya no dejan espacio para ninguna controversia con alguna seriedad, aunque si en el siglo XXI hay gente que aún sostiene que la Tierra es plana, igualmente hay negacionistas de este problema acuciante. Aunque muchas de las características del cambio dependen del nivel del calentamiento global, los efectos locales son dispares. Por ejemplo, el calentamiento de las masas terrestres es superior al promedio mundial y al de los mares, y particularmente en el Ártico, el calentamiento es más del doble. El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra, y las proyecciones indican que en las próximas décadas los cambios aumentarán en todas las regiones. Con un calentamiento global de 1,5 grados se producirá un aumento de las olas de calor,
se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las frías, mientras que con uno de 2 grados, los episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. Como consecuencia, las diferentes regiones experimentan distintos cambios que se intensificarán si aumenta el calentamiento. Por ejemplo, habrá una mayor intensidad de las precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como unas sequías más intensas en muchas zonas. En las latitudes altas es probable que aumenten las precipitaciones, mientras que se prevé que disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales. Las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar a lo largo del siglo XXI, lo que contribuirá a la erosión costera y a que las inundaciones sean más frecuentes y graves en las zonas bajas. También a la inmersión bajo el mar de zonas pobladas en las costas e incluso a la desaparición de algunos países insulares, en especial en Oceanía. Los fenómenos relacionados con el nivel del mar extremos que antiguamente se producían una vez cada 100 años podrían registrarse con una frecuencia anual a finales de este siglo. Hay pruebas claras de que el dióxido de carbono es el principal causante del cambio climático, aunque otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos también afectan al clima. Si queremos estabilizar el clima, será necesario reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de estos gases para finalmente lograr 0 emisiones netas de dióxido de carbono. Asimismo, limitar otros gases, especialmente el metano, es igualmente necesario. La investigadora uruguaya, directora del programa del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración en México, Silvia Ribeiro, cuestiona algunos puntos de vista del panel que, al contener en su seno a países tan diversos, evitan entrar en contradicción con ciertos poderes. Por ejemplo, hablar de emisiones netas y no simplemente de emisiones. Más de 100 países, los más pobres, son los que menos contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, pero son los más susceptibles de ser afectados por los efectos del cambio climático. Sin embargo, el aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos violentos ya ha redundado en grandes inundaciones en Alemania, incendios forestales de grandes proporciones en California, Grecia, Turquía, Australia, entre otros. Los convenios internacionales que se han firmado para tratar de limitar esta catástrofe planetaria han pecado de tibios y encima tienden a no ser ratificados o cumplidos. Incluso Estados Unidos, el principal contaminador per cápita, siendo China el principal en términos absolutos, se retiró bajo Trump del Acuerdo de París, al cual acaba de volver. Ribeiro marca que los cultivos industriales en gran escala y la cría de gran número de animales en pequeñas superficies, en gran parte en manos de grandes empresas, contribuye un poco a la alimentación de la humanidad, que en su mayor parte se nutre en producciones de menor escala y que generan más puestos de trabajo. La deforestación en la selva amazónica, pero también en el norte argentino y otras regiones, contribuye sustancialmente al cambio climático, además de a otros lamentables efectos ambientales locales. Gran parte de esa deforestación se hace precisamente como parte de esos proyectos de ampliación de grandes plantaciones. Las empresas de petróleo, gas y carbón, que se ocupan precisamente de producción de los combustibles fósiles, principales responsables del fenómeno, son subsidiados con fondos públicos a razón de $10 millones por minuto, según el FMI. El 70% de los gases de efecto invernadero son producidos por un centenar de empresas, un 90% privadas. El modelo agrícola-ganadero dominante ha tenido alta incidencia en la epidemia de enfermedades no transmisibles como la obesidad y la diabetes, que constituyen las mayores causas de mortalidad en la actualidad. También es probable que esté vinculado al origen del coronavirus y tal vez de otras futuras pandemias. Kevin Anderson, uno de los principales científicos climáticos del mundo, ha dicho: a nivel mundial, el 10% más rico es responsable de la mitad de todas las emisiones, el 20% más rico del 70% de las emisiones. Si las regulaciones obligaran al 10% más rico a reducir sus emisiones a nivel del ciudadano medio de la Unión Europea y el otro 90% no hiciera ningún cambio en sus estilos de vida, eso aún reduciría las emisiones totales en un tercio. Obsérvese que plantea reducir el estándar de vida de los más ricos al del ciudadano medio de Europa, no
al de Asia, África y América Latina. Sin embargo, eso solo contribuiría decisivamente. En Argentina, una de las contradicciones a resolver es que actualmente las exportaciones, imprescindibles para permitir la importación de insumos militares para la industria, se centran precisamente en esos cultivos industriales. En las exportaciones industriales, la estrella son los automóviles, paradigma de la contaminación si cabe. En la ciudad de Rosario, con la primera ordenanza del país para encaminar la producción de edificios hacia pautas ecológicamente más amigables, el lobby constructor está tratando de voltearla para aumentar sus ganancias. La humanidad y cada país y cada ciudad tendrán que elegir si salvarse en su conjunto o permitir que la minoría codiciosa, pero muy poderosa, arrastre al conjunto al desastre. Esto último ya está ocurriendo. Muy bien. Proponemos un ingreso básico universal para erradicar la pobreza y la indigencia, sostuvo el precandidato a diputado nacional Mario Masitelli. Esta es una nota de Masitelli publicada en Cazador de Noticias, en declaraciones a punto de partida, en la FM 101.9, el precandidato a diputado nacional por el Frente Justo, Social y Humanista, Mario Masitelli, dijo que vamos al Congreso con propuestas concretas. La política tiene la obligación en el manejo de recursos escasos por parte del Estado de saber cuáles son las prioridades, y la prioridad número 1 que tiene la Argentina es social, por lo cual proponemos empezar a resolver el problema social ya, a través de un ingreso básico universal incondicional, o como otros le llaman, renta ciudadana universal, o como le llama el Papa Francisco, salario universal. El dirigente del socialismo auténtico, Mario Masitelli, dijo que prácticamente el 50% de la población está bajo la línea de pobreza, es decir, algo así como 22 o 23 millones de argentinos, y entre 4 y 5 millones están por debajo de la línea de indigencia, lo que indica que pasan hambre o están malnutridos. Todo esto agravado porque a nivel niñez y adolescencia los números son todavía peores. En el Gran Buenos Aires, de cada 100 niños y adolescentes, 65 aproximadamente están por debajo de la línea de la pobreza y unos 15 están por debajo de la línea de la indigencia. Masitelli dijo también que no se trata de describir una realidad trágica, ni tampoco se trata de esperar soluciones mágicas a que haya una renovación de la actividad económica que vaya a resolver este problema. Es probable que pasen muchos años hasta que podamos resolver correctamente el problema económico. Por ello proponemos empezar a resolver el problema social ya a través de un ingreso básico universal. Estamos haciendo una propuesta concreta para que 1/8 del Producto Bruto Interno de cada persona vaya a una caja de ahorro, donde la persona tiene una tarjeta de débito. Quiere decir que se bancariza a toda la población. Aproximadamente por persona, la cifra sería de 16.000 pesos. Vale decir que para una familia de 4 personas estamos hablando de 64.000 pesos. Mario Masitelli agrega que si bien esto no resuelve la pobreza, se puede llevar adelante una vida digna consiguiendo algunos ingresos extras. Nosotros habíamos hecho un programa relacionado con el IBU, el Ingreso Básico Universal, refiriéndonos también a un cambio de época. El trabajo no se termina nunca, siempre hay trabajo.
lo que está en crisis en el nuevo modelo económico es el empleo. Esto lo estamos viendo, bueno, uno lo vive todos los días, el avance de la tecnología, cómo una persona puede hacer muchas más cosas de las que antes hacían 50, 60 personas. Y hay un cambio de época. Algunos le llaman el nuevo orden y le echan la culpa a uno, a otro. El nuevo orden es la modificación de los medios de producción. Ese es el nuevo orden. Lo fue cuando se dio la revolución industrial, fue cuando se empezó con la cría de animales, utilizándolo como fuerza de trabajo. Fue también una revolución, un cambio de esquema, la agricultura, la ganadería, hasta el manejo del fuego. Hoy hay que aprender a pensar distinto al modelo que nos propuso la revolución industrial, porque se termina. Y hay algo que nunca ha pasado, dentro de todas las cosas que han pasado. La evolución nunca perdió, la evolución siempre gana. Entonces, ante esta modificación de paradigmas, esta modificación profunda en lo que es el sistema de producción, que es lo que siempre ha modificado la organización política, la organización del Estado, ha modificado las corrientes filosóficas. ¿Y está preparada la población? ¿Estamos preparados para estos nuevos cambios? Estén preparados o no, la evolución viene. Sí. No... el que estuvo preparado para la revolución industrial fue Inglaterra, y fíjate lo que es. Hay que empezar a entender que esto es distinto. Por otra parte, el tema del financiamiento. Mire, las petroleras el año pasado se llevó el 5% del PBI en subsidio, y se la llevó, encima se la llevaron afuera. Entonces, la idea del IBU, que por ahí hace algunos años atrás era un tanto abstracta, pero ya con el 60% de los chicos en situación de pobreza me parece que ya no es tan abstracta. Y por otro lado, también hay que decirlo, hay que terminar con el manejo de los planes sociales. Yo estoy harto de escuchar todos los días que vienen a cobrar el plan de la agrupación tal, son los planes sociales que yo pienso que tienen nombre de agrupación política. Hay que terminar con eso. Hay una gran herencia de conocimiento con lo que se ha basado este modelo de producción, y es lógico porque esos conocimientos son de la humanidad, nadie se tiene por qué apropiar de ellos. Vaya a la humanidad, y ese es el fundamento básico del IVU, del ingreso básico universal. Hay que terminar con estos planes focalizados, que son los planes que propone el Banco Mundial, que son los planes que proponen el FMI, justamente para seguir empobreciendo y amansando a la gente. Claro. Porque el plan focalizado es para amansar a la gente, para tenerla controlada. Claro, para callar protestas. Tenés un paquete de fideo, guarda que te lo puedo sacar. Claro. Eso es lo que trajo el Banco Mundial, eso es lo que trae el FMI, eso es lo que se han impuesto en la Argentina. Bueno, hay que terminar con eso, hay que terminar con tener esclavizada a gente con el plan social. Acá el que tiene empleo registrado cobra asignación familiar, el que paga ganancia paga, deduce hijos, educación, salud. Bueno, hay que reorganizar todo el sistema tributario. No tendrán más
la posibilidad de deducir, bueno, lo cobrarán por otro lado, pero lo van a cobrar todos, sin distinción y sin contraprestación, porque la contraprestación es la que hace que la gente vaya o no a una manifestación, porque hay que ver quién es el que tiene la lapicera y qué decide que es trabajo o qué es contraprestación. Esto es lo que se quiere proponer con el IBU, que viene a reemplazar también, esto lo dice Carlos Mato también, ¿no? A reemplazar lo que es el subsidio o la pensión por distintos temas. Hay que terminar con todo esto, estamos en una etapa de la humanidad donde podemos plantearnos estas cosas, porque en definitiva después la plata se la llevan otros. La plata tiene que estar en la gente y tiene que ser de todos. Esto es lo que se plantea Masitelli en su propuesta. Muy bien, vamos a decir que Mario Masitelli es precandidato a diputado nacional por la lista 502, Frente Justo, Social y Humanista. Y ahora vamos a ver qué es el voto asistido y el cuarto oscuro accesible. El precandidato a primer concejal de la lista 106-1 local naranja del proyecto Justo, Social y Humanista, Carlos Matos, se refirió a las medidas de accesibilidad electoral contempladas en la legislación a los fines de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos con discapacidad. Al aproximarse las PASO, debemos tener presente que el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de sus circunstancias. Las personas con discapacidad tuvimos que luchar a lo largo de la historia en diferentes territorios para que se nos reconozca el derecho a votar, a elegir y ser elegidos. También dijo Carlos Matos, en el caso de que alguien presente algún tipo de limitación o discapacidad, podrá solicitar prioridad para votar, como así también los adultos mayores y las personas gestantes con niños o niñas. Cada establecimiento de votación deberá contar con un cuarto oscuro accesible destinado al ejercicio del sufragio de las personas con discapacidad o con limitaciones, como así también adultos mayores y personas gestantes. Bueno, estas son declaraciones de Carlos Matos, precandidato a concejal, lista 106-1 naranja, proyecto justo, social y humanista. Bueno, esto se suma, esto ya estaba, lo que pasa que en muchos casos no se está cumpliendo, y suma a las prevenciones lógicas del estado de pandemia, ¿no? En estas pasos que no tendrían que haber existido. Sí. Pero bueno, era tanto para el gobierno como para la oposición elegida por el gobierno, era imprescindible ir a elecciones a que la gente resolviera el problema de los partidos políticos. Pero bueno, esperemos que tanto este tema como las condiciones necesarias para establecer que la gente no se enferme por ir a votar, que la elección salga lo mejor posible y que el día acompañe, ¿no? Porque va a tener que haber mucha gente afuera. Sí. Y en esta situación, tanto las personas con discapacidad, las personas gestantes, las personas mayores, los que tengan que ir con los chicos, se va a tener que hacer una cuestión de prioridad, porque va a ser larga la jornada. Bueno, vamos a otro tema. Camusi aclara que las obras del gasoducto no están terminadas. ¿No? Gracias, Araca, por la novedad. Sí, sí. Y sigue operando al límite de su capacidad. La empresa informó
que la obra de ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto de la costa y del gasoducto Tandil-Mar del Plata no se encuentran finalizadas, por lo cual no resulta posible aprobar nuevas factibilidades de suministro, a raíz de informaciones que han trascendido sobre supuestas liberaciones de factibilidades de suministro en la región. Camusi aclara que la obra de ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto de la costa y del gasoducto Tandil-Mar del Plata no se encuentra finalizada. Hasta que la obra no esté concluida y habilitada, el sistema continuará operando al límite de su capacidad, motivo por el cual no resulta posible aprobar nuevas factibilidades de suministro. Este sistema alimenta 40 localidades y ha llegado al límite de su capacidad, por lo cual se están llevando a cabo obras de infraestructura para garantizar el abastecimiento en las localidades abastecidas por ambos gasoductos. Una vez que se hayan habilitado las obras, la compañía lo informará a la opinión pública. Bueno, están prometiendo que esto se terminaba en septiembre. Sí, eso se había publicado. Vamos a ver qué es lo que sale, porque en época de elecciones se soluciona todo. Mar del Plata no solamente tiene problemas de provisión de gas, sino también de electricidad. Sí, está parada la línea de 500 kilowatts que quedó la estación, la otra vez lo charlamos, pusimos en el aire una opinión calificada en este sentido, que es la de Axel Zárate, que está todos los sábados en Cuestión de Fondo en esta misma radio. Hoy justamente salió por la televisión, ¿no?, las nuevas ordenanzas que habilitan la mayor capacidad de construcción. También habría que, en estas cuestiones también habría que ver cómo se va a solucionar el tema del agua. No solamente por la capacidad de recarga que tiene nuestro acuífero, sino también porque vos precisás energía para sacarlo. Es agua de subsuelo. No está terminado que esto sí lo paró Macri, pero esto viene desde el 2007 dando vuelta. Tomó un gran vigor en su momento con la repotenciación de la central de Villa Gesell y después avanzó, quedó en Viboratá y después no se volvió a avanzar. Eso, lo de Viboratá lo paró y lo del gasoducto lo paró en la época de Macri, pero la verdad que tiene años esto. Y esperamos, porque yo no veo en la discusión de los candidatos, salvo de los nuestros, sí, preocupación por este tema, porque podemos hacer todos los planes de promoción que quieran. Ahora, si no hay energía, ¿cómo desarrollás una actividad económica en la ciudad? Cuando te está diciendo Camusi que está al límite en una ciudad de recesión. ¿Se entiende? En una ciudad con recesión estamos al límite de la capacidad de brindar energía, como dicen, pero no solamente en gas, sino también en electricidad. Después todo lo otro es macaneo, porque vos podés, de hecho se ha ampliado el parque industrial, pero si no le podés garantizar electricidad y no le podés garantizar gas desde abril hasta agosto, no, por más grande que sea el parque industrial, es un terreno, los tipos vienen, ¿y dónde enchufo la máquina, maestro? La misma empresa lo está diciendo. No, aparte, pero bueno, la política en este sentido no distinguimos, pero hace falta un compromiso más a fondo, digo, de la cantidad de cosas que se macanean, que se habla al cohete, esta que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque para la actividad económica la energía es el insumo base.
Si no tenés energía, no tenés nada. No puedes proyectar nada. Nada que no sea, salvo que le pongamos pedales a la máquina, pero no creo que se logre mucho desarrollo. Si ya estamos al límite de la capacidad operativa en plena recesión, los edificios nuevos que están construyendo, cuando le tengan que poner el medidor, al único que le pusieron a medidor fue a don Florencio cuando hizo el shopping ahí en la vieja terminal. Ahora no todos son don Florencio. Claro. ¿Se entiende? Muy bien, Pablo. Vamos a tu columna que se llama El inquieto lobby petrolero. Hace poco, lo dijimos en algunos programas anteriores, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un título de aquellos, Juan Cambandier, había detenido lo que era las certificaciones o las habilitaciones por impacto ambiental sobre lo que era la explotación offshore, por ejemplo, frente a Mar del Plata, que en realidad se está dando en todo el mar argentino, desde la orilla que limitamos con Uruguay hasta el extremo sur. Porque no tenían claro cuál era la política energética de la Argentina, el ministro no lo tiene claro. Yo creo que sí lo tienen claro, creo que ha sido una maniobra tendiente a no generar conflictos previos a las elecciones. Cada vez se ve más claro eso. Que no solamente, y en esto me gustaría ser más claro todavía, acá el problema no es solamente la playa, acá el problema es mucho más grande. Estamos hablando de, bueno, vamos a desarrollar ahora sobre las iniciativas que se están llevando adelante en una ciudad que no tiene gas y electricidad, por ejemplo, como es el caso nuestro, lo podríamos ampliar en todo el país porque estamos importando energía y estamos generando generación de destrucción del medio ambiente que estamos pagando y se lleva la ganancia a otro. Digo, acá hay que entender que el problema no es solamente, y uno se da cuenta que mucha gente lo toma así, cuando se suspendió o quedó trabado el tema de la exploración offshore en Mar del Plata, pareciera que todo se ha solucionado, y el problema es mucho más grande, mucho más complejo y mucho más abarcativo en lo económico, en lo que hace a la energía y en lo que hace a lo ambiental. No es solamente las focas y la ballena, son las focas, son la ballena, es la destrucción del medio ambiente, la contaminación de agua, es un montón de cosas. De esto hemos hablado bastante en programas anteriores, esto es simplemente un repaso de eso, pero hay fuerte movimiento de lobby, tanto de las provincias petroleras que están agrupadas, como también de las mismas petroleras. ¿Por qué? Porque por lo común en septiembre cierran el ejercicio y arman ya las proyecciones para el próximo año, las proyecciones de inversión que ellos llaman. A todo esto se viene atrasando
y uno no sabe, no entiende muy bien cuáles eran los motivos de ese retraso, porque el discurso sigue siendo el mismo de antes, ¿eh? La Argentina exportadora de energía como si fuéramos Arabia Saudita, como si fuéramos Venezuela, como si fuéramos México. Es decir, reventar el recurso natural, subsidiar a la empresa extranjera, darle todos los beneficios fiscales para que exporte, después de esa exportación, girarla a sus casas matrices, porque estamos hablando de empresas extranjeras. Entonces el lobby se está moviendo tanto de las petroleras como de las provincias petroleras, sin distinción acá, ¿eh? Acá no hay Cambiemos, no hay Frente de Todo, no hay autonomismo, no hay absolutamente nada, todos quieren su pedazo y no importa qué costo. Sobre lo que ya venimos informando, de la misma forma que habíamos informado lo que era el Plan Gas 4, que después se transformó en Plan Gas AR, que fue otro rotundo fracaso, donde la Argentina no consiguió ni siquiera las metas mínimas de autoabastecimiento, sino que encima tuvo que salir a comprar afuera. Vuelven otra vez con el tema de la nueva ley de hidrocarburos, que ahora la llaman ley de incentivo petrolero, que va a abarcar, digo, para los que les preocupa tan solo la playa, va a abarcar también la explotación offshore. No solamente la explotación offshore, sino también todo lo que es vaca muerta, todo lo que es, por ejemplo, la actividad del fracking, que paradójicamente es una actividad que consume mucha agua dulce en lugares donde escasea el agua, ¿no? Es decir, acá estamos viendo que el agua de algún lado lo tienen que sacar, y de esa vieja ley que quedó todavía sin reglamentar, que es la ley de glaciares, que imponía hacer un inventario de glaciares, todavía ese inventario no está. Digo, pasó Cristina, pasó Macri, está pasando Alberto, esas cosas no se tocan, ni tampoco vemos que esto genere una preocupación, por lo menos en Cambiemos. ¿Por qué? Porque es el elemento base para la que es la extracción de fracking. Por eso le digo, no es solamente la playa, lo de la playa es grave, sí es grave, lo demás también es grave. Porque esto no es que acá se soluciona no contaminando la playa, no, acá esto no solamente está trayendo contaminación, también pobreza. ¿Qué es lo que se sabe, o por lo menos lo que se está planteando en esta nueva ley de hidrocarburos? Que de los dólares que traigan las empresas extranjeras por exportación, que van a exportar el petróleo nuestro, ellos se van a quedar con entre un 20 y un 50% de esos dólares, que no lo van a liquidar para girarlo al exterior. Lo que quieren saber las provincias es, por ejemplo, el caso de Mendoza, que no está al Frente de Todo, que está Cambiemos, sobre un plan también similar para las empresas que invierten en zonas que no son de exportadoras. Es decir, ¿qué es lo que quieren garantizar las provincias? Las regalías petroleras, que es la caja que tienen ellos desde la época de Menem. Esto, y ya lo hemos analizado, por ahí conviene volver a recordar. Hoy el crudo Brent cerró a 72 y pico, no se mueve por lo menos de ese rango, nunca alcanzó los $80. Vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo cuatrimestre. Lo habíamos informado el sábado pasado.
nuevos yacimientos de fracking en China, que es la gran consumidora de energía, igual que todos los países del Medio Oriente, una economía que tarda en arrancar, independientemente que nosotros estamos saliendo, como dice la propaganda, salgamos, en el mundo no están saliendo, ¿no? Y estamos hablando de un mundo con un plan de vacunación mucho más completo, mucho más intensivo. Finaliza el verano en el hemisferio norte, también eso hace, sumado a los conflictos económicos que producto de la pandemia han parado mucho lo que era un floreciente turismo a todo lo que era Medio Oriente, y le deja como único recurso la explotación del crudo. Ellos tienen convencional, por lo que se prevé, casi lógico, que va a haber un aumento de stock de crudo. Entonces, en esta dinámica, donde Inglaterra dio por finalizado el año pasado las operaciones de fracking en su territorio, y no me parece que los ingleses sean gente tonta. Cuando Biden dio por finalizado la tarea de fracking, por lo menos en los territorios federales, y está estableciendo, bajó el techo de las expectativas en relación, por ejemplo, a los automóviles con otra fuente de energía, llámese energía eléctrica o híbrida, que eso también lo volvimos a hablar. Nosotros seguimos apostando con Vaca Muerta, Cerro Dragón, que tiene petróleo convencional y que produce el 43% del crudo convencional de la Argentina. De eso nadie habla, ni oficialistas ni opositores, estén quien esté, porque viste hay ciertos negocios que no se tocan. Hoy pretenden otra vez salir a la cancha, abrir el pecho, mostrar el cuero picoteado, a salir a competir con la OPEP, con las 7 hermanas, en la producción petrolera en el campo internacional. Ya hemos analizado más de una vez que el campo internacional es un campo hoy por hoy muy conflictivo, donde los saltos de precios son enormes, y donde por ahí, digamos, supongamos que a fin de año, que a fin de año llegan a $100 de barril, lo cual parece, le digo, hoy está a 72, lo más que subió fue a 77, y está ahí sosteniéndose, se está sosteniendo porque la producción de petróleo se redujo por el lado de la OPEP en 10 millones de barriles diarios. Ya México tiene que empezar a producir, aunque sea para venderlo más barato, tiene que salir a producir, y está pasando lo mismo con los países del Medio Oriente. Es muy improbable que llegue a ese precio. Ahora, supongamos que llega, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿En cuánto tiempo la OPEP va a dejar de pisar su producción en 10 millones de barriles diarios y van a empezar a producir en pleno? Digamos, este es un mercado inestable. La crisis económica y el turismo va a ser como era el de antes. La pandemia se va a terminar para el 12 de septiembre, que acá tenemos elecciones, se va a terminar en el mundo de golpe, y van a decir todos, salimos. Poco tiene que ver esto con una política de desarrollo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Cerro Dragón, que si bien vende a precio internacional, si fuera estatal, podríamos tener un recurso a precio de costo de producción. Le digo, $72 sale el barril, el precio internacional. El precio de costo del Cerro Dragón nos llega a $13. Nuestro petróleo que nos venden a 72. Digo,
de esto se trata de lo que estamos hablando. Y de una política energética que poco tiene que ver con los intereses nacionales, los intereses de la producción, los intereses del trabajo. Lo vemos en un ejemplo chico que es Mar del Plata. Chico está por ahí nomás. No tenemos posibilidad de desarrollo porque no tenemos energía suficiente y sin embargo se está hablando de miles de millones de dólares de explotación petrolera frente a nuestro mar. ¿Quién es el que se lleva la ganancia de todo esto? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Qué mentira es esta? Esto es parte de un gran negocio donde ganan las petroleras extranjeras, ganan los bancos extranjeros, destruyen el medio ambiente y nosotros más empobrecidos, porque realmente estamos más empobrecidos, estamos en una situación de recesión y con la capacidad operativa, no lo digo yo, lo dice una multinacional como Camuse, lo declara formalmente, estamos al límite de la capacidad operativa, porque ellos no van a poner un mango para terminar los gasoductos. La guita la tiene que poner el Estado. Claro. Y entonces, ¿cuál es este tema de las privatizaciones cuando el privado tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar las inversiones? Bueno, esto mismo es llevado a nivel nacional. Esto no es solamente un tema de playas y de surfistas rebeldes. Este es un problema grave y profundo, porque el tema energético es la base de la producción en tiempos modernos. Sin electricidad, sin gas, sin desarrollo. Yo les digo esto, con esa plata que se le va a dar a las petroleras, ¿no podríamos desarrollar una generación de energía limpia? ¿Hacer las inversiones necesarias? No, todo lo contrario. Se la damos a ellos, incentivamos el cultivo intensivo para los biocombustibles, después eso produce sequía, las sequías las sufren las hidroeléctricas, por lo tanto la producción de energía eléctrica baja. Es decir, hay que empezar a pensar no solamente en energías limpias, no solamente, hay que empezar a pensar en el país, en el contexto del país. Si uno piensa en el país, las cosas se desarrollan distintas. Les doy un ejemplo, China. China es el país que en volumen, por cápita, lo decía Alberto, que más contamina es Estados Unidos, pero China, en números totales, es la que más produce contaminación. Pero por otro lado es la que más invierte en energías renovables. Es decir, tienen un camino, van hacia algún lado. Uno puede estar de acuerdo, no estoy hablando de cómo está de acuerdo con los chinos, ellos tendrán su problema para resolver y habrá problemas en conjunto para resolver. Pero tienen un destino. Nosotros, ¿cuál es el destino? Reventar recursos naturales, subsidiarlos, garantizarle la ganancia y nosotros no resolver ningún problema de los que se supone que nos tienen que resolver, y por otro lado dejarnos un pasivo ambiental donde ni siquiera vamos a tener agua que damos gratis, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es la zona de California, el agua cotiza en Wall Street, y acá se la llevan, la contaminan, la usan gratis, y van también por los glaciares, por algo desde que la ley de glaciares que en su momento había presentado Marta Maffei cuando era diputada, que Cristina Kirchner la había vetado. Después se forma una nueva ley de glaciares que nunca se reglamentó, nunca se hizo el inventario de esos glaciares, porque los piensan usar para esto. Entonces es la playa, es los glaciares, es el agua dulce, es el calentamiento global, es un montón de cosas. Y encima nosotros estamos poniéndole plata encima. Este es el disparate de estas políticas. Están diciendo que con estos incentivos a la producción
nos estaríamos ahorrando de importar 2.500 millones de dólares. ¿Y cuánta plata se está llevando esta gente? Estamos hablando de un ingreso básico universal, que son monedas alrededor de los subsidios que se dan a estas empresas, que se llevan, ahora se están llevando el 25% de lo que se recauda del impuesto de la riqueza, y que el año pasado se llevaron un total del 5% del presupuesto nacional en subsidio directo. Este es el camino que hay que replantearse, esto es lo que hay que estar atento. Para los que no quieren que se contamine la playa, hay que evitar la nueva ley. Y para los que quieren reformular la matriz energética, los que piensan en el interés del país, también tienen que impedir, porque la ley de incentivo a los hidrocarburos es la caja de Pandora y garantiza por 50 años la explotación petrolera en estas condiciones. 50 años. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta, y no solamente esto es una cuestión de rebeldía juvenil. Estamos hablando de 50 años de vaciamiento, tanto de nuestros recursos naturales como de nuestro capital, porque encima estamos poniendo plata encima. El gobierno y la oposición rechazan la ampliación de la plataforma continental de Chile sobre territorio argentino. La Cancillería dijo que la medida no es aceptable para Argentina. Desde Cambiemos se suman al reclamo. La oposición respaldó al gobierno en el rechazo a un decreto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que amplía la plataforma continental de su país de modo tal que se superpone con la delimitación territorial argentina. El gobierno chileno pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, dijo este sábado Federico Frigerio, diputado de Cambiemos. La plataforma continental argentina fue aprobada el año pasado por unanimidad en el Congreso de la Nación. La misma fue aprobada en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sin objeciones por parte de Chile, dijo Frigerio. Fuentes de la Cancillería no descartan que la decisión de Piñera esté vinculada a la búsqueda de un rédito interno ante las difíciles perspectivas que tiene la coalición de derecha que integra en las próximas elecciones presidenciales de Chile. Trascendió que el presidente chileno estableció unas normas que fijan la plataforma continental de su país a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez al sur del Cabo de Hornos. A través de un comunicado, la Cancillería argentina aseguró que el decreto de Piñera claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984, que terminó con el conflicto por el canal de Beagle. Claro, hay un tema que todavía no está definido, que es lo del Pacto Antártico. Yo llego también a la misma conclusión. Esta es una blofeada de Piñera ante una situación política interna y busca, qué sé yo, algún rédito. Busca, ante el desastre electoral, el desastre político, busca sostenerse con un falso nacionalismo sin sentido, porque hay cosas que ya quedaron resueltas, que fue allá por el año 78, no vamos a ponernos a hacer historia ahora. Sí quedó, hay un reclamo
una superposición en lo que es la Antártida. Eso quedó, una franja de la Antártida que ellos reclaman y que nosotros también. Que en tal sentido la Argentina reconoce los reclamos chilenos sobre la parte menos la franja que ellos pretenden que nosotros también, y en viceversa Chile también reconoce la soberanía argentina menos la franja que ellos reclaman. Claro. Digamos, acercan el bochín. Lo que hay que tener en cuenta, y esto sí es mucho más grave, que Gran Bretaña reclama el espacio que reclama Argentina y Chile. Sí. ¿Se entiende? Por eso también hay un acuerdo entre Argentina y Chile, salvo ese pedazo que ellos, que la Argentina y Chile están reclamando en común, se reconocen lo demás, porque Inglaterra reclama todo. Ajá. Lo que correspondería a Chile y lo que corresponde a Argentina. Que en esta disputa entre Argentina y Chile hasta tiene cierta lógica, estamos acá, claro, estamos pegados, qué claro, sé yo. Hay una lógica de conflicto que tampoco es tan grande. Sabemos que una vez que se resuelva el pacto antártico y se empiece a buscar otras definiciones, la Argentina no está en una buena posición porque no puede defender absolutamente nada. Estamos hablando, a ver, la Virgin Petroleum se está llevando, cuando hablamos de Cerro Dragón, estamos hablando del Golfo de San Jorge, dominado por la Virgin Petroleum, es decir, se llevan el petróleo de Malvinas y también el que le damos nosotros, y encima se lo subsidiamos. Entonces, a ver, Argentina no se está caracterizando como un país defensora de sus intereses. Como un país soberano. No es un país soberano. No tiene el comportamiento de un país soberano. Tampoco hay una definición clara sobre lo que es Fuerzas Armadas. Algunos podrán hablar de la... Bueno, en la dictadura no eran solamente las Fuerzas Armadas, vamos a hablar clarito. Había otros actores, y quizás más importante todavía, pero tampoco tenemos una definición clara sobre Fuerzas Armadas. Si vos no estás en capacidad de defender tu país, no. Van a venir todos a reclamar, no la Antártida, te van a reclamar hasta Bahía Blanca, claro, si tenés suerte, porque por ahí hasta te reclaman más. Pero en definitiva, el conflicto que puede haber, saqué el método de Piñera, viste que realmente parece una brofeada, algo más para lo electoral interno que otra cosa, ¿no? La Chile potencia querrá plantear, qué sé yo, no sé, querrá dejar conforme a alguien con eso. Pero sí es grave, porque tengamos en cuenta que la posibilidad de hacer, y no es tan grave ni por Chile ni por Gran Bretaña, es grave por lo que no hacemos nosotros. claro. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer como entrada incluso hasta el turismo, que es los puertos profundos en Tierra del Fuego, que no se están haciendo. Es más, para pasar a Tierra del Fuego hay que pasar por el sector chileno, porque no tenemos una conexión directa del continente a Tierra del Fuego. Hasta ese punto llegamos. Pero sí lo están construyendo en Islas Malvinas. Sí. Entonces, está bien que la Cancillería proteste contra Piñera, porque me parece que es traer un conflicto que no tiene sentido, que ya está encaminado, hay una discusión todavía, bueno, bárbaro, pero lo grave es lo que nosotros no hacemos. No hacemos en ningún lado, y entre las cosas que no hacemos es en relación, por lo menos, a ver, no lo vamos a parar a los británicos la obra de puertos profundos en Malvinas,
que es donde están entrando los europeos a la Antártida. Porque la idea es armar la logística para que todo, incluso Alemania, que también reclamó, decime los alemanes, que tienen más razón los chilenos que los alemanes, me parece. Pero incluso hubo una nueva ruta de llegada a la Antártida, que es a través de Malvinas. Digamos, eso es lo grave. La pregunta es, entre otras cosas que no hacemos, mientras le estamos subsidiando la petrolera a los ingleses y por otro lado nos estamos quejando, no sé de qué nos estamos quejando. Acá el tema grave también, y esto hay que tenerlo en cuenta, de un conflicto que es, uno diría que es hasta lógico, porque somos los dos países que estamos ahí, pero también tengamos en cuenta que Gran Bretaña está reclamando lo que reclama Argentina y lo que reclama Chile sumado, a través del enclave de Malvinas. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Me parece que algún día vamos a tener que empezar a hablar de un país en serio, o cosas así, y no de esto de salgamos, demos el primer paso. Tenemos 60% de los chicos en pobreza, le está hablando Massitelli, ¿y qué vas a defender con eso? Wow. Muy bien, nosotros nos estamos despidiendo, Pablo. Nos volvemos a encontrar el martes que viene con Prohibido Olvidar y los dejamos escuchando un tema musical. Va a ser el último martes antes de las PASO. Exactamente. Así que, bueno, por ahí hacemos algo original, ¿eh? Muy bien. O capaz que no. Veremos.